Hola, muy buenos días. Para continuar con la serie de El origen del mal, tenemos que meditar en los capítulos anteriores, capítulos que nos han ayudado a comprender qué fue lo que sucedió en realidad. Este proceso que ha venido cumpliéndose durante muchos años nos dice: no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo. Había hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios, pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Notemos algo muy importante en esto. Dice que la envidia de Lucifer, sus tergiversaciones, su cambio, cambiar la verdad o mezclar la verdad con mentira. Pretensiones. Él pretendía ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Valiéndose de los amores y leal confianza depositada en Él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento. Note que hay algo importantísimo aquí, o importante básicamente, al extremo. Había inculcado tan insidiosamente en sus mentes. ¿A dónde había sembrado la semilla? En sus mentes. Lucifer había presentado con engaño los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. Lo que sembraba propiamente Satanás en las mentes de los ángeles era el descontento y la disensión. Con astucia inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Luego, cuando sí convenía su interés, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraban tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciera cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras trabajaba para despertar oposición a la ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos, Satanás era uno de los ángeles cubridores. Si hemos visto en figuras, nosotros vamos a ver que en la arca del pacto habían dos querubines que miraba la excelsa ley de Dios. Satanás o Luzbel o Lucifer era uno de ellos. Luzbel o lucero de la mañana. Lucifer sería lucero de la oscuridad. Satanás rebelde. Así, mientras trabajaba para despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar sus propios descontentos en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes. Notemos que no todos los ángeles estaban bajo sus órdenes. No todos. Hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada, aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Satanás normalmente había sembrado en las mentes el descontento. Ahora él pretendía apagar el fuego que él mismo había creado, diciendo que el descontento estaba en ellos y él procuraba la lealtad al Creador. El espíritu de descontento se había encendido y hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles.
Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios, aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido. Estaban ahora descontentos y se sentían desdichados, porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. En este gran conflicto, Satanás sembró el descontento, siendo que los mismos ángeles eran que obedecían sin preguntar nada. Obedecían porque era su deleite seguir la voluntad del Creador. Ahora, ese descontento, ese espíritu fue sembrado en sus mentes, y poco a poco Satanás fue logrando terreno. Aún dice que ellos estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Lucifer estaba en contra del gobierno de Dios, aunque previamente había estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido. Estaban ahora descontentos y se sentían desdichados, cuando tiempo atrás se veían contentos de hacer la voluntad del Creador. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino. Y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. El verdadero espíritu del Creador es aquel que ayuda y fortalece para que todas las personas estén en armonía con el Creador. El Creador de los cielos y de la tierra es aquel que da vida a todas sus criaturas y les da libre albedrío para que escojan a quién servir. Pero en aquella época solamente se había sembrado el espíritu de descontento. No había una rebelión abierta. Y es lo que sucede hoy en nuestro mundo. Nuestro mundo es uno de aquellos que estén totalmente en opuesta rebelión contra Dios. Porque nadie quiere obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios es obedecible y es justicia nuestra. Ahí tenemos el ejemplo de los grandes hombres de la Escritura, y el hombre como la primicia de la resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Por eso expresa la Escritura que todos aquellos que alcancen la vida eterna tendrán escrito en sus frentes: Jehová, justicia nuestra. Entonces, adorables hermanos, cada uno tiene que tomar la decisión que determina si está como los ángeles en su tiempo, ángeles fieles que prefirieron seguir obedeciendo al Creador y no a las insinuaciones de engaño que existía dentro de la mente de Satanás y que sembró a los demás ángeles. Ellos, siendo que obedecían los mandamientos del Creador y obedecían sus órdenes sin expresar, sentir inquietud de estar dentro de los designios del Creador, ahora estaba el espíritu de descontento. El mundo entero se dará cuenta un día, cada criatura, en qué posición se puso. Ahora, en el tiempo del fin, habrán personas que obedecerán totalmente la ley por gratitud, porque han visto en la justicia de nuestro Señor Jesucristo su salvación. El manto de justicia está en ellos, porque ellos por la fe, por la creencia en la Escritura, lo han pedido día a día. Y se ha dado en ellos la justicia imputada y la justicia impartida. Cuando la persona que ha desobedecido la ley, como todos nosotros, ve en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo su salvación, acepta de todo corazón esa justicia. La persona ya está apto por la creencia para estar en el cielo. Y la justicia impartida es aquel que, después de haber reconocido que es transgresor de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, reafirmados
desde Edén hasta el Sinaí y hasta la eternidad, y constituidos por toda la eternidad, que es la regla de vida para todos los mundos que no cayeron y el universo y el cielo en sí, ellos tendrán ese privilegio de alzar la voz y decir que la ley de Dios es eterna y vivirán bajo esa ley. La harán, la cumplirán por gratitud, porque se deleitan en su ley y porque la ley es una ley de justicia. Todas las criaturas formadas y creadas por el Creador de los cielos y de la tierra que obedecen la ley tienen una felicidad eterna. Y los 144,000 que estarán de pie sin intercesor, ellos declararán al mundo que la ley es eterna, como yo lo digo ahora. La ley es eterna y la ley se puede obedecer por gratitud. Una alma agradecida obedece a la ley porque ha contemplado la observancia en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, queridos hermanos, que no nos hagamos oídos sordos, que si escuchemos la voz, tenemos la obligación, no obligación como un yugo, sino la obligación de estar de parte del Creador, porque de Él mana la vida. No hay otro que emane la vida, no hay. Satanás simplemente hace con sus pretensiones algo externo, superficial, pero no hay vida en sí mismo, porque no puede dar vida a otros. Por eso, en la versión de las Biblias, hay varios tipos, donde dice, Lázaro, levántate y anda. Lázaro, ven fuera. Lázaro, todos te necesitamos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión para vida o para muerte. Como Lucifer, que conquistó en las mentes de los ángeles para atraerlos hacia él, sacándolos de la verdadera vid, que es nuestro Creador. Pero los ángeles fieles se mantuvieron a reconciliar a los ángeles que ya estaban con el espíritu contento. Eso es nuestra obra hoy día. Llamar a muchos para su arrepentimiento, que reconozcan que la ley es eterna, llamarlos y hacerlos volver a los caminos del Creador y que vivan para siempre en perfecta armonía con el carácter divino.